¿Qué tal, chicos? Soy Adri, una vez más estamos aquí en Sano Valencia La Cañada a través de Fit and Soul Live. Así que nada, os atrevéis a seguir entrenando desde casa y nosotros estamos aquí para ejercitaros toda la caña posible. Hoy os habéis metido aquí porque queréis hacer un entrenamiento de tren superior. Vamos a trabajar todo lo que viene siendo tren superior y nada, explico más o menos lo que vamos a hacer. Un calentamiento principal, ¿vale? Y luego 2 circuitos, ¿vale? El trabajo va a ser de 30 segundos de trabajo y 20 de descanso, ¿vale? El primer circuito tendrá 4 ejercicios, uno de espalda, uno de hombro, uno de brazos y otro de pectoral. Y el segundo circuito será igual, pero cambiando los planos, ¿vale? Los ejercicios. Entonces, nada, ya os digo, tenemos 30 de trabajo, 20 de descanso, haremos los 4 ejercicios y tendremos 1 minuto de recuperación. Esto lo digo para si tenéis un timer, una aplicación, para poder poneros el tiempo, podéis hacerlo ya si queréis. 30 segundos de trabajo por 20 de descanso. ¿Qué nos va a hacer falta? Tenemos como material minivans, ¿vale? Que seguramente tendréis todos porque habéis comprado en este tiempo de confinamiento. Una banda terapéutica, ¿vale? Una banda elástica, una banda de estas circulares, ¿vale? Que esta ejerce más fuerza, ¿vale? Entonces nada, empezamos con el calentamiento y ahora os explico los ejercicios, ¿ok? Así que empezamos con unos jumping jacks, ¿vale? Hacemos unos 15. Venga, 3, muy bien, 6, 7, 9, muy bien, 10, 2, 3, 4 y 5. Sentadilla con toque y presa arriba, ¿vale? Eso es el ritmo que llevamos ahora. 10, unas 10 repeticiones más o menos. 4, muy bien. Venga, 6, coordinamos la respiración. 7, 8, muy bien. 9 y 10. Hacemos desplazamiento lateral, con lo cual zancada aquí y zancada derecha e izquierda. Llevo 4, muy bien. Eso es. 6, 8, vamos, ánimo. Y 10. Rotaciones de columna con salto. Activamos core. Eso es. Y un poquito de pulsaciones. Muy bien. Venga. Nos ponemos en marcha. Que va a ser una tarde dura. Muy bien. Y vuelvo a jumpings, ¿ok? Arriba. 2, 3, muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, muy bien. 2, 3, 4 y 5, perfecto. Sentadilla más press. Con toque de suelo. Aquí. Muy bien, llevo el culo atrás. No es una sentadilla frontal, ¿ok? Arriba. Eso es, dos más. Una. Perfecto. Zancada lateral, me voy a la derecha. No es profunda, ¿eh? Es activación de aductores. Muy bien. Eso es. Dos más. Una. Y fuera. Pasamos a rotaciones. 1, 3, 5, 7, 9. Seguimos. 3, 4 y 5. Muy bien. Ya os entra un poquito en calor, ¿vale? Y ahora explico. Primer circuito. Tenemos un remo alto. Yo lo voy a hacer con esta banda. Se puede hacer con la banda terapéutica para quien no pueda tirar más fuerte, ¿vale? La clave está en... El trabajo es con el codo hacia arriba, ¿vale? Es un trabajo aquí. Separando el plano aquí. No metiendo la intercostal. Mantengo la espalda recta, culo atrás. Activo abdomen. Pero... codo arriba, ¿ok? Remo alto. Siguiente ejercicio. Tenemos abducción horizontal. Cogemos la miniband. Como todos sabéis,
Hay varias tensiones, ¿vale? Yo tengo una medium. Esta es heavy, perdón. ¿Vale? De aquí. Activo abdomen, sigo con el trabajo postural. Pero solo hago esta apertura. Escápulas atrás retraídas, ¿eh? Atrás. Un cool bíceps con miniband. Trabajo de brazos. Pero sigo activando rotadores. ¿Qué hago? Tiro escápulas atrás. Hago una apertura y hago un cool de bíceps. Activo bíceps y activo escápulas atrás. Arriba. Esto pica, ¿eh? Vale, y pasamos a flexiones con despegue. Rodillas. Toco suelo y despego. Quien no pueda, aquí. Quien pueda aquí. Cada uno su nivel de fuerza, ¿vale? Bueno, yo tengo el time media preparado. En 3 segundos voy a empezar a entrenar. Así que esto viene muy bien porque podéis seguir un entrenamiento en coordinación, ¿ok? Entonces, nada, en 3 segundos, 30 segundos de trabajo, 20 de descanso, ¿ok? 3, 2, 1, venga, al remo. Ya estamos en el remo, chicos. Venga, estoy aquí y arriba. No quiero que corráis. Trabajo de fuerza, hipertrofia también un poquito. Venga, la espalda recta, importante, el ombligo dentro. Eso es. Venga. El plano es este. Seguimos trabajando. Ahí. Ahí. Vale, 2, 1. Pasamos a la abducción de hombro. ¿Vale? Ya te digo, con esto solo, con la banda grande y la banda pequeña, sobraría. ¿Vale? En 10 segundos voy. Vale. Separo brazos. Activo tensión, que tengo que tener tensión desde abajo, desde aquí. Vale, me voy. Afuera. Suelto el aire al abrir. Activo abdomen. Trabajo postural también. Importante. Glúteo dentro. Eso es. Eso es, muy bien. Suelto el aire. Pica, aviso. Pero vosotros estáis fuertes. Seguimos. Muy bien. 3. Muy bien, descansamos un poquito. Podemos cambiar de tensión si queremos meter un poquito más de tensión al bíceps. Pero yo con esta muy bien, que es la heavy. ¿Vale? En 10 segunditos estamos ya. Hace calor ya, Hace calorcito. 3, 2, 1. Separo desde abajo ya. Pecho fuera, la escápula atrás y subo. Subo. Subo en apertura. Sigo manteniendo la tensión, no quiero soltar aquí. Quiero mantener la apertura ahí. Eso es, suelto el aire a subir. Muy bien. Eso es. Fuertes. Muy bien, soltamos la banda. Que nos queda el último ejercicio del circuito. Tenemos 60 segundos para recuperar. ¿Vale? 10. Voy a empezar a hacerlo con rodillas. 1. Apoyo pecho y despego. Despego. Despego, muy bien. La clave está en meterle más presión a la parte concéntrica. Ahí, al bajar. Eso es. Muy bien. Eso es. Que no puedo despegar. Aquí. Pero vosotros intentadlo. Hay que despegar. Eso es. Muy bien. Vale, descansamos. Descansamos. Perdón, me he equivocado. Porque el siguiente circuito es más largo. Tenemos 10 segundos de recuperación. Ahora mismo, porque son 20 segundos. Y vuelvo al inicio, ¿vale? Un segundito. Vale, estoy ya en el remo. Muy bien. Venga, ahí estamos. Remo alto, ahí, arriba. Muy bien. Seguimos. Eso es. Venga. Fuerte, chicos. 10 segundos.
La clave está en la postura de la espalda, el abdomen contraído, fuerte. Muy bien. Soltamos la banda para coger la pequeña, la mini band. Estas banditas son pequeñitas, pero son guerreras, ¿eh? Da caña, da caña. Vale. 3, 1, venga, abducción. Fuerte, activo abdomen, glúteo dentro, abro. Abro. Abro y suelto el aire a la vez. Muy bien. Quien no puede hacer la abducción solo en isométrico, manteniendo, ya es un trabajo muy interesante, ¿eh? Venga, muy bien. Muy bien, descansamos. Ojo porque hay carga de hombro, ¿eh? Es una fuerza y una tensión interna bastante interesante. Vale, en 10 segundos voy a hacer el bíceps. No hay que correr. Trabajo de hipertrofia y fuerza. 3, 1, venga, pecho fuera y subo arriba. Activo abdomen. Eso es. Muy bien. El ritmo lento pero fuerte. Muy bien. Es duro, ¿eh? Muy bien, descanso. Y paso al último, a las flexiones, ¿vale? Acordaros, cada uno como pueda. No hace falta, si no puedo despegar, ¿vale? Podemos hacer la mitad despegando, la mitad sin despegar, ¿ok? Vale, yo me voy a atrever a hacerlo completo. Venga, toco el suelo, despego. Toco el suelo y despego. Toco el suelo, muy bien. Eso es. Muy bien. Venga, chicos. Ya no puedo más. Que me quedan muchas series. Voy a trabajar aquí con rodillas. El caso es no parar. Manos a la altura del pecho. Separación ancha. Vale, descanso. Tenemos 20 segundos de recuperación, como si fuera un ejercicio más. Y repito, ¿vale? Remo alto con bandas. Última serie. 5, 3, 2, 1. Venga, ahí. Y arriba. Arriba. Arriba, muy bien. Mantenemos este plano, chicos. La apertura, como si fuera un press de banca al revés. Un remo con barra, remo con mancuernas. Ahí, apertura pectoral. Seguimos. Perfecto. Dejamos la banda ahí. Aducción de hombro. Muy bien. Yo estoy chorreando, ¿eh? Jolín. Venga. Me preparo. Y hasta que el verano va. Ya verás. Vale, activo abdomen. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Activo abdomen todo el rato. El abdomen no para de trabajar. Descanso. Que viene el bíceps. Vale, importante mantener la tensión. No es como en este ejercicio que hacemos la apertura, sino lo que hacemos ahora es tirar, mantener arriba y flexión del codo. Codo hacia adelante siempre. ¿Ok? 2, 1, abro, pecho fuera y arriba. Venga. Activa abdomen. Glúteo dentro. Postura. Eso es. Arriba. Vamos, chicos. Fuerte. Suelto el aire al subir. Muy bien.
Muy bien. ¿Cómo quema? Muy bien, soltamos la banda. Nos queda la última de flexión. ¿Vale? Pasaremos al siguiente ejercicio. Siguiente circuito, que es muy interesante también. ¿Vale? 5 segundos. 2, 1, venga, desde el suelo y despego. Y despego. Podemos hacer la bajada lenta si queréis. Y potencia arriba, venga. Parece un poquito extraña, pero viene muy bien para aumentar la fuerza del pectoral a la hora de trabajar después con press de banca o la misma flexión. Vale, yo no puedo más. Ahí. Muy bien. Muy bien, chicos. Recuperamos. Muy bien. Momento de beber agua. Un poquito de beber agua. Vale. Vamos, un poquito. Eso es. Muy bien. Vale. Mientras vosotros bebéis agua, explico, ¿ok? He desmontado aquí el invento. Voy a colocarlo. Perfecto. Vale, seguimos trabajando. Espalda, hombro, pectoral, brazo. En este caso tenemos un remo bajo unilateral, ¿vale? Misma banda. Este es durito, ¿eh? Piso. ¿Vale? Y desde aquí al intercostal. Freno de mano, ¿ok? Uno, el otro. Uno, el otro, ¿ok? Remo bajo. Tenemos elevación lateral de hombro con miniband. ¿Qué hago? Me coloco la banda por detrás. ¿Vale? Aquí. Y el gesto es derecha, izquierda. La mano que queda atrás hace isométrico y la otra mano hace la elevación. Con lo cual las dos trabajan en los dos sentidos, ¿ok? Tenemos un tríceps con miniband, ¿vale? Que sería... perdón, sí. Mantengo codos, apertura y extiendo. 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 Es un pullover, ¿ok? O un press francés, pero en vez de con barra, con banda. Y por último, flexión de brazos. Igual con rodillas, sin despegue, pero el cambio es la mano. En vez de ancho, en estrecho un poquito más bajo, en el que involucramos un poquito más el brazo. ¿Ok? Así que no me cuento más rollos. Y al lío. A ver, tenemos, sí, 3 segunditos. 1, venga, comenzamos con la miniband, perdón, con la banda grande. Pisamos en medio, espalda recta, derecha, izquierda. Eso, es un remo alterno, como si fueran mancuernas. Eso es. Muy bien. La clave está en no balancear aquí, sino meter el codo. Ahí, bloquear. Bloquear, espalda recta. Eso es. Venga, suelto la banda, cojo la miniband y me la llevo por detrás. Acordaros. Derecha bloqueo, izquierda bloqueo. ¿De acuerdo? Venga, estamos ahí. 2, 1, pecho fuera, activo abdomen, lateral. Lateral. Eso es, intentamos no pegar la mano al culito, ¿eh? La mantenemos fuera. Muy bien. Eso es. Apertura. Muy bien. Eso es. Muy bien. Fuertes. Muy bien. Eso es. Descansamos un momentito. Vamos a hacer el miniband primero y luego os voy a dar una variante, ¿vale? Para que podáis hacerlo también con la banda normal. Primero con la miniband. ¿Vale? Venga, 6 segundos. Preparados. Adelanto una pierna, flexiono, subo codos, mantengo codos arriba estirados, activo abdomen
y lanzo un balón. Lanzo un balón. Eso es. La clave está en mantener los codos rectos. No dejaros llevar. Codo recto. Y estiro. Y estiro. Estiro. Y cojo abdomen. Ombligo dentro. Eso es. Venga, muy bien. Este pica, chicos. Venga, fuertes. Fuertes. Vale, descanso. Suelto la miniband. Me voy al suelo para hacer flexión de brazos. Explico. Flexión normal, la mano está a la altura del pecho. Flexión de brazos, más pegada al cuerpo. Y el codo no permite que salga hacia afuera. Hacia adentro. Venga, fuertes. Eso es. No hay que correr, chicos. Yo estoy corriendo demasiado, pero es que soy demasiado nervioso. Eso es. Me tengo que controlar un poquito. Muy bien. Eso es. Impaciente la palabra. Fuerte. Muy bien. Eso es, chicos. Muy bien. Descansamos 20 segunditos. Fuertes, muy bien. Vamos a empezar con el remo unilateral. Segunda serie del segundo circuito. Bien, es duro, Hay tensión. Yo por lo menos tengo una tensión importante ahora mismo. Vale, me coloco. Venga. Espalda recta. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Muy bien. Eso es. Ánimo, va. No se nos puede olvidar el tren superior. Está muy bien que invirtamos tiempo en nuestro abdomen. Súper importante. Nuestras piernas, pero el tren superior es la armadura, chicos. Vale. Perfecto. Pasamos a trabajo lateral de hombro. En 5 segundos. Venga, muy bien. 2, 1. Venga, abro derecha, izquierda. Eso es. Muy bien. Eso es, izquierda, derecha, muy bien. Ánimo. Que ya estamos saliendo, va. Hay que ser positivos. Todo pasa. Y todo pasa para bien, aunque a veces no lo veamos. Hay que pensarlo. Muy bien, descansamos. Y os voy a dar la variable. Vale, la variante, perdón, con la banda Theraband. ¿Ok? ¿Qué hago? Por detrás de la espalda. Cojo aquí. Subo codos. 2, 1 y extiendo. Y extiendo, eso es. Eso es. Recojo la banda con las manos para que no me esté molestando. La clave está en extender el codo. Extiendo el codo. Muy bien. Eso es. Muy bien. Esta para la espalda es más sana. La postura es más recta, más cómoda. Venga, 3. Perfecto. Descanso y me paso a la flexión. ¿Vale? ¿Vais bien, no? Seguro que sí. Venga. Estamos enseguida ya. 5 segundos. 3, 2, 1. Acordaros, estrecho. Estrecho, la separación. Y arriba. Suelto el aire a subir. Ese sería el ritmo correcto. No como voy yo, que voy como una moto. Muy bien. Muy bien. Voy arriba. Me recupero, no bebo agua todavía, chicos. Última serie. Cojo la banda. Superband. Vale. Preparados para la última serie de remo. Venga, estoy sudando como si no hubiera un mañana. Vale.
Venga, bloqueo, activo abdomen, bloqueo la espalda atrás, culo atrás, derecha, izquierda. Eso es, intentar no me sirve esto. Quiero bloquear el abdomen. Eso es, y que solo se mueva el codo, que busque, me voy atrás con el brazo y busco pegarlo a intercostal. Trabajo el dorsal. Muy bien. Suelto la Superban y me voy a la mini. Madre mía. Tengo el tren superior que me va a explotar. De tensión. Vale, venga. Me arremango porque tengo mucho calor, Si no, soy muy caluroso. Derecha, izquierda. Muy bien. Eso, intento no pegar la mano aquí para hacer fuerza. La mantengo ahí. Un trabajo doble. Uno hace isometría y el otro hace la parte excéntrica. Eso es. Muy bien. Eso es. Mantengo pecho fuera y abdomen. Descanso. Vale, voy a hacer el último press de tríceps. Lo voy a hacer aquí, de pie. ¿Ok? Acordaros, simplemente mantener tensión. No quiero hacer fuerza. Mantener la tensión de la banda. ¿Vale? En 5 segundos. Estamos ya ahí. Adelanto una pierna, subo brazos, codos altos y extiendo. 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 Mirad al frente. No quiero tensión aquí ni aquí, sino al frente. Es como si lanzara un balón de fútbol. Adelante. Adelante. 10 segunditos, chicos. Muy bien. Los codos rectos, la clave está en que los codos no se abran. Vale, descanso. Me queda el último ejercicio, chicos. Flexión de brazo. Madre mía. Ya no puedo más. Vale. Muy bien. Muy buen trabajo. Me tumbo. Vale, apoyo plantas. Y arriba. Pego las manos y arriba. Toco pecho, suelto. Toco, suelto. Muy bien. Suelto el aire. Suelto el aire. Mantengo siempre en reto la pelvis. ¿Vale? Meto el culo dentro. No quiero dejaros aquí el culo. No quiero veros aquí. Aquí dentro. Toco, subo. Toco, subo. Muy bien, chicos. Hemos terminado la parte de fuerza. Nos quedan 3 minutitos. Con lo cual, voy con 2 consejos. Lo de siempre que os digo. Recuperamos pulsaciones un momento. Bajamos. Cuando bajemos, nos secamos bien. Yo no puedo ahora. Nos secamos bien. Un poquito de agua. Y cuando recuperemos, nos tiramos a estirar. ¿Ok? Voy a hacer un estiramiento rápido. Si tenéis rodillo, mejor. Vale, pero lo vamos a hacer aquí, desde aquí ya. Un poquito piernas, rápido. Por lo del principio. Si queréis salir a correr ahora, podéis salir a correr a las 8. Y aprovechar. Entrenamiento completísimo. Vale. Venga, pectoral. Manos hacia atrás. Muy bien. Hacia adelante junto y empujo. Esa es la clave. Ahí me chepo un poquito. Trapecios. Romboides. Ahí angular. Todo. Descanso. Deltoides. Muy buen trabajo. Cambio. Ahora, después del agua y la hidratación, un poquito de frutita. Si tenéis algún suplemento de proteína, tomad algo de proteína que viene muy bien para recuperar después del entrenamiento. Y a seguir luchando. Muy bien, Suelto, tríceps. Eso es. Y por mi parte, chicos, daros ánimo, seguir adelante.
y que estamos aquí en Fit and Soul Live, siempre, Sano Valencia La Cañada, para prepararos hits, gaps, cardio, sprint, de todo. Un beso muy grande, guapos.